y vamos a hacer un reporte del concepto. Vamos a trabajar lo que es el peso, la tensión y la fricción. Y cómo se representan esto en un diagrama de cuerpo libre. Recordemos entonces que un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo y es la unidad con que medimos la fuerza. Al igual que la DINA. La DINA es igual a un gramo por centímetro sobre segundo. ¿Listo? Entonces un newton eh, es para el sistema internacional y la DINA es para el sistema CGS, ¿listo? Centímetros, gramos y segundos. Y además podemos hacer la relación entre un newton es igual a 100.000 dinas, ¿vale? Entonces, como para que lo tengamos allí presente. Vamos a hablar entonces del peso, pero antes de hablar del peso, vamos a hablar de lo que es la masa de un cuerpo. ¿Listo? Entonces vamos a definir de que la masa se mide en kilogramos, gramos y libras. Es decir, se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo. Un cuerpo. Y esta no cambia. La cantidad de materia no cambia. ¿Listo? Entonces, para que lo que tengamos allí presente. ¿Listo? Y el peso se define, el peso se define, masa, vamos a colocarle aquí masa, el peso se define como la fuerza que ejerce la Tierra, pero en este caso la Tierra, sobre los cuerpos que están sobre su superficie, en su superficie. Y se define como es igual a la masa multiplicada por la gravedad, donde la gravedad es la fuerza en la aceleración de los cuerpos sobre la Tierra. Entonces, estas son dos definiciones totalmente diferentes y quiero que se las lleven presente. Peso es una fuerza, por tanto el peso se tiene que dar en newton. Para efectos prácticos vamos a tomar la gravedad o vamos a hacerla, en este caso en particular, a 20 metros sobre segundo para entender un poco más a qué se quiere o por qué se quiere decir con con la fuerza de gravedad o peso. También es conocida como fuerza de gravedad. Listo, entonces vamos a mirar. Entonces, lo que nos dicen los médicos cuando nos dicen no es el peso, cuando usted le dicen cuánto es su peso, en sí le está diciendo cuánto es su masa. Listo, para que lo tengamos allí presente. Muy bien. Entonces, entonces, cerramos por favor. Listo. Ahí perdón la interrupción. Estamos esperando. Listo. Muy bien. Venga. Muy bien. Entonces vamos a tomar para efectos prácticos, eh, la gravedad igual a 10 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, si lo que le da el médico, reitero, es la masa. ¿Listo? Cuando una persona le dice a usted, no, la masa de Juan no es el peso, sino la masa, es igual a, qué sé yo, 50 kilogramos. Si a usted le dicen que su masa es de 50 kilogramos, veanlo aquí, 50 kilogramos, esto quiere decir entonces que su peso, vamos a colocar el peso de Juan, sería entonces la multiplicación de los 50 kilogramos por la gravedad que es aproximadamente, que hemos aproximado a 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces,
Cuando, cuando hacemos la multiplicación quedaría 500 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de mirar entonces esto con más profundidad. Kilogramos metros sobre segundo sería 500 newton. Muy bien, entonces el peso de Juan son 500 newton. No es 50 kilogramos. Kilogramos es la cantidad de masa que posee el cuerpo. ¿Listo? Entonces, para que hagamos la, la salvedad en ese sentido. Bueno, ¿qué más era? Bueno, hasta ahí yo creo que está bien. Entonces, si yo les llego a preguntar a alguno de ustedes cuánto es su peso, ustedes me dirían cuánto es. Por ejemplo, no sé, ¿quién está por allí? Voy a tomar a alguien que esté por allí en estos momentos. Bueno, ¿quién quiere decirme cuánto es su peso entonces ahora sí? Sin error. Ah, pues, por ejemplo, a Clavijo Angie Paola, ¿cómo estás? Angie, ahí me alcanza de escuchar. Profe está escribiendo en el chat. Listo. Muy bien, gracias. Entonces, Claudio, ¿cuánto sería entonces tu peso? No es tu masa. ¿Tu masa es una? Bueno, dime primero cuánto es tu masa, más o menos. Un aproximado. La que te dice el médico cuando vas donde él. Un aproximado, Paola. Vamos a poner, Paola tiene una masa aproximadamente de 45 gramos. De 45, la masa de Paola es de 45 kilogramos. Por lo tanto, el peso de Paola es 45 kilogramos multiplicado por 10 metros por segundo, acuérdense. Por lo tanto, el peso de Paola es igual a 450 kilogramos metros sobre segundo cuadrado y eso nos daría 450 newton. Entonces, cuando hablen de fuerza, en newton, cuando hablen de cantidad de masa, es en kilogramos, en libras, inclusive hasta en gramos. Listo, entonces para que lo tengamos allí presente. Vamos a hablar entonces ahorita. Bueno, y además la fuerza del el peso siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra. Eso es muy, muy relativo, ¿listo? ¿Por qué? Porque nosotros no lo vemos, bueno, sí lo vemos hacia el centro de la Tierra, pero como nosotros tenemos poca visibilidad de la Tierra que es tan grande, alcanzamos a mirar y es como si fuera hacia abajo. Entonces, desde nuestra perspectiva la vemos que es hacia abajo. De hecho, la dibujamos hacia abajo siempre, sin importar las demás fuerzas. Hay una fuerza que sí depende, vamos a hablar de la normal, vamos a colocar la morada, hablar de la normal, y reitero, la voy a colocar con N minúscula, y es básicamente es eh, porque se confunde con el Newton, y al confundirse con el Newton, eh, pues se dice que la N mayúscula se reserva para la unidad de Newton mejor. Muy bien. Entonces, normal. Muy bien. Entonces, la normal es una fuerza perpendicular o que aparece cuando hay contacto entre dos objetos. Por ejemplo, cuando usted está sobre una superficie, voy a colocarlo eh, tipo muñequito de primaria, ¿listo? Listo, aquí está. Usted tiene una fuerza, usted siente una fuerza hacia abajo
que es el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Pero hay una fuerza, no que se contrapone, no, sino que vamos a definirla así. Lo voy a definir de la siguiente forma. Fuerza perpendicular saliente al contacto de dos superficies. De dos superficies. ¿Listo? Entonces, ¿qué es perpendicular saliente? Entrante sería entrando hacia la Tierra, ¿cierto? En este caso, perpendicular saliente, a lo que nosotros nos referimos es perpendicular saliente, bueno, esta es la Tierra y perpendicular saliente sería hacia arriba. ¿Listo? Entonces sería así, perpendicular saliente. Como sabemos, no vamos a colocar todo ese grillerío, sino que lo vamos a colocar, bueno, aquí al lado. Listo. ¿Listo? Entonces este sería la normal. Entonces, normal, vamos a colocarle la N con el. Entonces sobre este cuerpo vamos a colocarlo como si fuera un cuerpo, el cuerpo vamos a suponer que el Paco es ese punto, vamos a llamarlo Paco. Entonces hacia este lado iría la normal y hacia abajo iría el peso. Listo. Ambos del mismo tamaño, pero en sentido contrario. Listo. Además, por lo general, usted puede crear aquí algo que se llama ejes y puedes decir que el eje horizontal lo asociamos con la letra X y el eje vertical con la letra Y. Listo. Como si fuera el plano cartesiano. Listo. Muy bien. Pero la fuerza normal no es una fuerza que sea siempre la misma dirección. El peso siempre vamos a saber que es hacia abajo. Pero vamos a mirar, por ejemplo, una caja que está inclinada. ¿Listo? Y que además, no lo voy a mencionar ahora, pero no se está deslizando porque vamos a colocarlo aquí. Está sobre una superficie rugosa. Solamente nos vamos a concentrar en la fuerza, la fuerza normal. Para este cuerpo, la normal, primero miro cuál es la superficie. La superficie de contacto del cuerpo es esta. ¿Listo? Perpendicular, acuérdense que algo perpendicular tiene que formar una T. Cuando dos o más rectas son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el hecho de que sea perpendicular saliente significa que es hacia arriba. La normal va hacia acá. ¿Vale? Muy bien. Entonces, con ese propósito, empiezo yo a mirar que esta fuerza, no vamos a colocar la superficie, sino que la normal va hacia acá. Y el peso sin importar dónde vaya, siempre va a ir hacia abajo. ¿Listo? El peso, que es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Acá hay otra fuerza, la vamos a mirar más adelante. Yo simplemente la voy a colocar como por empezarla a mirar, pero vamos a colocar con negro, que se llama fuerza de fricción. ¿Listo? Esa fuerza de fricción se aplica porque el cuerpo no está cayendo. ¿Por qué fuerza de fricción? Es el contacto entre dos superficies y que una de ellas está rugosa, por eso. Pero vamos a hablar ahorita más luego de ella. Y es la que no el cuerpo. Listo. Vamos a hablar entonces ahora de la tensión. Voy a colocarla de color, qué sé yo, verde. Un verde más oscuro. Tensión. ¿Qué es la tensión? Muy bien. Esta es una de las más fáciles y es la fuerza que se le asocia, por llamarlo de alguna otra forma. Primero la simbolizamos con la letra T. La simbolizamos con la letra T. Y básicamente
T. Y vamos a mirar acá el color este. Ahorita miramos a ver si colocamos un color más oscuro. Entonces la tensión se la asocia cuando hay cuerdas. ¿Listo? Supongamos, vamos a colocarlo acá. Una caja. ¿Listo? Colgada del techo de una casa. Entonces, esta es una cuerda. Y esta cuerda, esa caja está suspendida ahí de esa cuerda. ¿Listo? Entonces hay una fuerza que siempre va a actuar sobre los cuerpos sobre la Tierra llamado peso, pero que es igual a la masa por la gravedad, y va a existir entonces ahora, vamos a mirar, bueno, y aquí encontré una más oscura, la tensión que va hacia arriba. ¿Listo? Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, diagrama de fuerzas, entonces el diagrama de fuerza indica que hacia arriba va la tensión, pero hacia abajo eh, va el peso. Son la misma fuerza, pero voy a tratar de hacerlo un poquitico más ordenada. Peso y hacia acá va la tensión, ¿vale? Listo. Entonces, esto se le llama diagrama de cuerpo libre. Listo. Muy bien. Entonces, tensión. Muy bien. Entonces, la fuerza, me falta entonces, bueno, la tensión también puede ser, no solamente en ese sentido, sino que voy a colocar otro ejemplo. Una caja que está siendo sujeta por un lado por aquí y un lado por acá. Listo, está por ambos lados sujeta sobre una pared que es como una pared, ¿listo? ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? Vamos a mirar, ya miramos que hay una tensión hacia acá, vamos a llamar la tensión 2 y acá una tensión 1, ¿listo? Por lo general, esas fuerzas se colocan desde el centro hacia donde se están aplicando, en la misma dirección que se están aplicando, y el peso va hacia abajo, igual a la masa por la gravedad. Entonces, si usted quiere hacer el diagrama de cuerpo libre, voy a alzar un poco esto. Listo. Entonces, si queremos hacer el diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerza, colocamos un punto y sobre ese punto colocamos todas las fuerzas que actúan. Listo. Por ejemplo, la tensión. La tensión. ¿Por qué colocamos T1 y T2? Porque son dos tensiones y es más práctico. T2. Y por último, el peso. No menos importante, ¿vale? Que hay que hacer la creación. ¿Listo? Entonces así se queda el diagrama de fuerza. No aparece fuerza o la masa se coloca como si fuera un punto, es decir, toda la masa se concentra en un punto llamado centro de masa y el que nosotros estudiamos básicamente. Listo. Por último, está la, por último, está la fuerza de fricción. De fricción. ¿Listo? La fuerza de fricción se representa con la letra F sub F, o fuerza de rozamiento, también hay una que dice que es fuerza de fricción o rozamiento. Los dos nombres son válidos para nuestro caso, pues no hay diferencia. Y la fuerza de fricción es una fuerza que se opone se opone al movimiento. ¿Listo? Y cuando está en contacto con otro cuerpo. Y les voy a dar la definición como un poquitico más clara porque eso se aplica para ambigüedad. Cuando se está deslizando una, una caja sobre una superficie, ustedes ven que ella se puede quedar quieta. Cuando usted se va a deslizar sobre una superficie, usted va a ver que hay calor entre esas dos superficies porque hay pérdida de energía.
Para que nos hagamos una idea de lo que es la fricción, es ese contacto que hay entre dos cuerpos. Cuando usted solamente está interactuando con el viento lo que hace es, tiene pequeñas partículas que lo que hace es chocar supongamos que es un péndulo, y esto obliga a que poco a poco vaya reduciendo su velocidad. ¿Listo? Entonces vaya disminuyendo su velocidad poco a poco hasta que él pare. Por eso que un péndulo sobre la Tierra va, quiera o no usted, va a estar quieto. Caso contrario que usted lo coloca en la Luna. Si en la Luna usted pone a oscilar un péndulo, como no hay brisa, no hay atmósfera, para ser más claro, no está sumergido en un fluido, entonces él va a quedar oscilando siempre. Es algo muy bonito, porque es uno de los astronautas pueden bajar y después de 50 años está todavía oscilando ese péndulo. Entonces, porque no hay atmósfera, no hay aire, partículas de aire con que pueda chocar. Entonces, eso es lo que es la fricción para que se vaya haciendo una idea. Para nuestro mundo, ¿qué pasa si no hubiera fricción? Si no hubiera fricción, todo mantendría. Ustedes vieron las caricaturas eh, cuando intentan caminar y tienen aceite, se deslizan y nunca se mueve. Muy bien. Eso es por la ausencia de fricción. Entonces, la fricción es la que nosotros podemos de alguna u otra forma eh, agarrarnos del suelo para impulsar. Y así, de alguna u otra forma, generar el movimiento. ¿Listo? Entonces, es la fuerza que nos permite mover y es la interacción entre dos cuerpos, básicamente, mediante una superficie. Pero ella actúa en oposición al movimiento. ¿Cómo así? Vamos a colocar una caja. Supongamos que aquí hay una fricción y supongamos que usted con una cuerda, vamos a colocarlo con una cuerda, usted intenta mover la caja hacia acá. Usted tiene mucha fuerza de Hércules y intenta mover la caja hacia acá. Entonces, usted intentando mover esa caja, muy bien, aparece automáticamente lo que es la fricción. Vamos a colocarlo. Ah, bueno, la fricción dijimos que vamos a colocarla de color negro. Entonces, la fricción, vamos a colocarlo un poquitico más gruesa para que se distinga. Entonces, la fricción es esta fuerza que actúa hacia acá. Listo. Pero hay otra fuerza que actúa hacia adelante. ¿Cuál es? En este caso, la tensión. O sea, actúa también la tensión. Listo. Y si queremos hacer el diagrama de cuerpo libre, tenemos que mirar todas las fuerzas. Aquí está la tensión, está el peso. Entonces, esta fuerza, el peso, actúa siempre vertical. Y esta, vamos a colocarle, falta una, el peso, la normal la habíamos colocado morada. Listo. Muy bien. Miren que aplican varias fuerzas. Todas hay que colocarle en el gorro, es decir, la línea de la parte de arriba, porque son vectores. Eso hay que ser muy cuidadosos con eso. Son vectores, por tanto hay que ser cuidadosos y colocar la rayita de vector que debe ser muy cuidadosamente puesta. Listo. Entonces, si usted quiere hacer el diagrama de cuerpo libre, lo podemos hacer acá. Diagrama de fuerzas. Diagrama de cuerpo libre también se le conoce. Pues tiene que empezar a colocar primero un puntico simulando que es el cuerpo. Esta es la caja. Y a partir de ese puntico empezar a colocar todas las fuerzas. Hacia abajo, el peso. Hacia la derecha, bueno, hacia arriba, la normal. ¿Listo? Hacia la derecha, vamos a colocarla hacia la derecha, la tensión, y hacia la izquierda, la fuerza de fricción. Y miren, así se construyen los diagramas de fuerza. ¿Listo? Pero ¿qué haría con el ejemplo, con el siguiente ejemplo? Entonces vamos a colocar un ejemplo.
Ustedes me van a ayudar en este ejemplo. Yo voy a hacer varias fuerzas. Primero voy a hacer el diagrama del cuerpo. Y aquí, esta es una caja. Bueno, la fricción se puede omitir. ¿Cuándo se omite la fricción? Cuando decimos el cuerpo desprecie la fricción. ¿Cuándo podemos despreciar la fricción? Eso es muy importante decirlo. Cuando, por ejemplo, colocamos un jabón sobre una superficie húmeda y usted lo desliza, ese jabón se va a poder mover para todas partes. Por eso es que a veces en los ejercicios decimos desprecie la fricción. También, por ejemplo, un disco moviéndose sobre, no sé cuánto han jugado, que es un disco como de hockey, y ese disco medio lo toque y empieza a moverse por toda esa caja de juegos, o sobre como especie una mesa de hockey de mano, o llamarlo de alguna u otra forma, y eso, y básicamente porque no tiene contacto el suelo, porque eso emite como un aire, y ese aire lo que hace es que el disco se eleve unos milímetros, digamos que pequeña parte del suelo, y eso hace que se deslice un poco más rápido sobre la superficie y evita así lo que es la fricción. Profe, Pero sobre entonces, lo liso, ¿se omite sobre lo sí, liso? sí, es un juego como un disco de hockey, pero tiene unos hoyitos en la mesa y esos hoyitos botan como un aire que hacen que el disco se alce, ¿vale? Entonces, básicamente eso. Entonces, yo voy a colocar varios vectores para hacer esta dinámica. Cualquiera puede estar listo. Voy a colocar el vector A. Vector A va a ser así. Vector B va a ser así. El vector C va a ser así. Vector D va a ser lo mismo, pero en esta dirección. Listo. El vector E va a ser hacia acá. Listo. Entonces, ahí tenemos el siguiente cuerpo. Entonces, vamos a preguntarnos, primero, ¿hacia qué vector del A, B, C, D, E, o ninguno puede ser, de los que le acabo de mostrar allí, representa mejor el peso, que es el más fácil? El El A, peso, el profe. peso. Muy bien, el A, peso, que es igual a la masa por la gravedad. ¿Cuál de esos vectores representa mejor la fricción y por qué? ¿Hacia dónde se quiere? Le voy a dar una pista. El cuerpo se tiende a mover hacia allá. Movimiento. Por tanto, la fricción, ¿en qué sentido irá? A, B, La B, C, D o E. La B hacia arriba. La E. La E, muy bien. E, muy bien. Eso es que más se aproxima. La fuerza de fricción, excelente. La normal, que es morada. ¿Cuál es el vector que lo representa mejor? La B. La B. La B o la D. ¿Por qué? Porque es que la superficie es esta, mírenla. Entonces, por tanto, la perpendicular sería esa acá. Entonces, por tanto, sería la D. ¿Listo? Entonces sería la normal. ¿Listo? Ahorita le colocamos la flecha a los demás vectores. Muy bien. Bueno, no faltaría ninguna. Entonces, básicamente, eso sería. Entonces, y bueno, esa fuerza de fricción vamos a hablar más adelante sobre ella porque hay una fuerza de fricción estática. Para este caso tenemos la estática porque el cuerpo no se está moviendo, y tenemos una dinámica y son totalmente diferentes. Y sabían que la fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción estática, y es básicamente porque los dos cuerpos se podían mirar de una forma, es que la interacción entre los dos cuerpos es en, es como si estuvieran primero estática y mucho mayor, no lo pueden mover, pero cuando ya uno mueve las cosas, se le da más fácil seguirlas moviendo. Es porque como si que en el instante estuvieran como pegadas, por eso es mayor, y después que ya usted la despegue, ya es mucho más fácil. Listo. Entonces, eso les quería mostrar hoy.